El gimnasio era un templo para Miguel. Cada mañana, antes de que el sol despuntara sobre la Ciudad de México, ya estaba allí, levantando pesas, corriendo en la cinta, esculpiendo su cuerpo a la perfección. Se miraba en el espejo, admirando sus músculos, la definición de su abdomen. Se sentía invencible, un dios entre mortales. Otros en el gimnasio lo observaban con admiración, algunos con envidia. Él sonreía, disfrutando de la atención. Era joven, sano, fuerte y pensaba que el mundo estaba a sus pies. Miguel vivía en una zona privilegiada de la ciudad, rodeado de lujos y comodidades. Su familia tenía un buen pasar económico y él nunca había tenido que preocuparse por nada. Sus amigos eran como él, jóvenes adinerados que disfrutaban de la vida sin mayores preocupaciones. Salían a fiestas, conducían coches deportivos y vestían ropa de marca. Miguel era el líder del grupo, el más popular, el que marcaba la pauta. Su seguridad en sí mismo rayaba en la arrogancia, pero a nadie parecía importarle. Javier también frecuentaba el mismo gimnasio, aunque sus motivos eran diferentes. Para él, el gimnasio no era un templo de vanidad, sino un campo de batalla. Cada ejercicio era una lucha contra sus limitaciones físicas. Javier usaba muletas para caminar, una secuela de un accidente en su infancia. Su cuerpo era diferente al de Miguel, pero su espíritu era igual de fuerte, quizás incluso más. Se esforzaba al máximo, sudando la gota gorda, demostrándose a sí mismo que podía superar cualquier obstáculo. Javier vivía en una zona más humilde de la ciudad. Su familia trabajaba duro para salir adelante y él valoraba cada pequeña cosa que tenía. Soñaba con estudiar, tener un trabajo y ser independiente. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar por sus sueños. No le importaba lo que pensaran los demás. Él se aceptaba tal como era y estaba orgulloso de sus logros. Un día, mientras Miguel se pavoneaba frente al espejo después de una sesión de ejercicios, vio a Javier esforzándose en una máquina. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Se acercó a Javier y, con un tono condescendiente, le dijo: «Vaya, veo que le estás dando duro. Es admirable que intentes hacer ejercicio con eso». Señaló las muletas de Javier con desprecio. Javier lo miró fijamente a los ojos, sin decir una palabra. No quería rebajarse a su nivel. Sabía que las palabras de Miguel eran hirientes, pero no iba a dejar que lo afectaran. Siguió con su ejercicio, ignorando la presencia de Miguel. En su interior, sin embargo, sentía una mezcla de frustración y tristeza. ¿Por qué la gente tenía que ser tan cruel? ¿Por qué no podían aceptarlo tal como era? Miguel, al ver que Javier no reaccionaba, sintió una punzada de decepción. Esperaba una confrontación, una oportunidad para demostrar su superioridad. Pero Javier lo había ignorado, como si no fuera digno de su atención. Se encogió de hombros y se alejó, sintiéndose ligeramente incómodo. Su actitud condescendiente era una máscara para ocultar su propia inseguridad. En el fondo, Miguel temía la vulnerabilidad, la imperfección. Y la discapacidad de Javier le recordaba esa fragilidad que tanto se esforzaba por ocultar. No te pierdas la continuación de esta historia, donde veremos cómo este encuentro aparentemente trivial tendrá consecuencias inesperadas. Suscríbete al canal para no perderte esta lección sobre la empatía y el respeto. La actitud de Miguel, sin embargo, no terminó ahí. Continuó publicando comentarios despectivos en sus redes sociales, burlándose de personas con discapacidades y usando un lenguaje ofensivo. Sus amigos, en su mayoría, lo celebraban, riendo sus chistes y compartiendo sus publicaciones. Javier, sin saberlo Miguel, veía estas publicaciones y cada una de ellas era como una puñalada en su corazón. Intentaba no mostrarlo, seguir adelante con su vida, pero la humillación pública era difícil de ignorar. Sabía que no era el único que sufría este tipo de discriminación y eso lo hacía sentir aún peor. ¿Por qué el mundo tenía que ser tan cruel e insensible? La vida de Javier era una constante lucha.
Estudiaba por las noches, después de trabajar medio tiempo en una tienda de comestibles para ayudar a su familia. Soñaba con ser ingeniero, construir puentes y edificios que fueran accesibles para todos. Sabía que la discriminación era un obstáculo, pero estaba decidido a superarlo. Cada día se levantaba con la determinación de demostrar que su discapacidad no lo definía, que era capaz de lograr cualquier cosa que se propusiera. Se enfrentaba a la falta de oportunidades laborales, a la dificultad para acceder a ciertos lugares, a las miradas de lástima o desprecio de algunas personas. Pero nada de eso lo detenía. Tenía una fuerza interior que lo impulsaba a seguir adelante. Miguel, por su parte, seguía justificando su actitud. En el fondo, sentía una profunda inseguridad. Temía no ser lo suficientemente bueno, no ser aceptado por los demás. Su necesidad de sentirse superior lo llevaba a menospreciar a los demás, a burlarse de sus debilidades. Era una forma de reafirmar su propia valía, de convencerse a sí mismo de que era mejor que los demás. Pero en realidad, su actitud solo reflejaba su propia fragilidad. Tenía miedo de mostrarse vulnerable, de admitir que también tenía defectos y limitaciones. Un día, Miguel cruzó la línea. Publicó un video en sus redes sociales burlándose directamente de Javier. Imitaba su forma de caminar con las muletas, hacía comentarios sarcásticos sobre su discapacidad y lo ridiculizaba frente a sus seguidores. El video se volvió viral en cuestión de horas. La gente lo compartía, lo comentaba, lo retuiteaba. Algunos lo encontraban gracioso, otros lo consideraban ofensivo y cruel. Las redes sociales se dividieron entre quienes apoyaban a Miguel y quienes defendían a Javier. Los comentarios negativos hacia Miguel comenzaron a multiplicarse. Muchas personas lo criticaban por su falta de empatía y su actitud discriminatoria. Otros, en cambio, lo defendían, argumentando que solo se trataba de una broma y que la gente era demasiado sensible. Pero la mayoría de los comentarios eran de apoyo a Javier, elogiando su fortaleza y su determinación. Para Javier, el video de Miguel fue una humillación pública. Se sintió expuesto, vulnerable, como si todo el mundo estuviera riéndose de él. La desesperanza lo invadió. Se encerró en su habitación, negándose a hablar con nadie. Sentía que su sueño de ser ingeniero se alejaba cada vez más. ¿Cómo podría lograr sus metas si la gente lo veía solo como una persona discapacitada? ¿Cómo podría superar la discriminación si incluso un desconocido se sentía con el derecho de burlarse de él? La tristeza lo consumía, sintiéndose impotente ante la crueldad del mundo. Las palabras de Miguel resonaban en su cabeza, recordándole constantemente su diferencia, su imperfección. Se preguntaba si alguna vez podría ser aceptado tal como era, si alguna vez podría vivir sin sentir la mirada juzgadora de los demás. El impacto del video no se limitó a Javier. Su familia, al verlo, sintió un profundo dolor. Su madre, con lágrimas en los ojos, no podía entender cómo alguien podía ser tan cruel. Su padre, con el corazón lleno de rabia, quería buscar a Miguel y exigirle una disculpa. Ver a su hijo, a quien tanto amaban y que luchaba con tantas dificultades, expuesto de esa manera era insoportable. Intentaron consolar a Javier, abrazarlo y decirle que no se dejara vencer por las palabras de un ignorante. Le recordaron lo orgullosos que estaban de él, de su valentía y su determinación. Pero sabían que las palabras no eran suficientes para curar la herida que Miguel había causado. En el círculo social de Miguel, algunos amigos empezaron a cuestionar su actitud. Al principio, habían reído sus chistes y celebrado sus publicaciones, pero el video de Javier había cruzado la línea. Algunos se sentían incómodos con la crueldad de Miguel y empezaron a distanciarse. Otros, más valientes, se atrevieron a confrontarlo, diciéndole que lo que había hecho era inaceptable. Le recordaron que Javier era una persona como cualquier otra, con sueños, sentimientos y aspiraciones. Le preguntaron cómo se sentiría si alguien se burlara de él por alguna de sus propias imperfecciones. Miguel, sin embargo, se negó a escuchar las críticas.
Se justificó aún más, argumentando que solo estaba bromeando y que la gente era demasiado sensible. No entendía por qué todos estaban tan enojados. Él solo estaba divirtiéndose un poco, aligerando el ambiente. No veía nada malo en lo que había hecho. De hecho, se sentía orgulloso de haber generado tanta atención en las redes sociales. Para él, todo era un juego, una forma de entretener a sus seguidores y mantener su popularidad. Se negaba a reconocer el daño que había causado, a admitir que su actitud era hiriente y discriminatoria. Javier, a pesar de su dolor, decidió no quedarse callado. Después de varios días de reflexión, tomó una decisión. Publicaría un video respondiendo a Miguel, explicando los desafíos de vivir con una discapacidad y pidiendo respeto. Sabía que no sería fácil, que se expondría aún más al juicio público, pero sentía que era su deber hacerlo. No podía permitir que Miguel siguiera propagando su odio y su discriminación sin que nadie lo confrontara. Con voz temblorosa, pero firme, Javier grabó su video. Habló de las dificultades que enfrentaba cada día para realizar tareas cotidianas que para otras personas eran simples. Habló de la discriminación que sufría en el trabajo, en la escuela, en la calle. Habló de la importancia de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, de entender que todos somos diferentes y que merecemos ser tratados con respeto. No atacó a Miguel directamente, pero dejó claro que sus palabras habían sido hirientes y que su actitud era inaceptable. El video de Javier se viralizó aún más rápido que el de Miguel. La gente quedó conmovida por su honestidad, su valentía y su mensaje de esperanza. Recibió miles de mensajes de apoyo de personas de todo el mundo, felicitándolo por su actitud positiva y su determinación. Muchos se sintieron inspirados por su historia y decidieron compartir sus propias experiencias de discriminación. La ola de apoyo a Javier fue abrumadora. La presión sobre Miguel aumentó considerablemente. Sus seguidores empezaron a disminuir, sus patrocinadores lo abandonaron y su imagen pública se vio gravemente dañada. La gente lo criticaba en las redes sociales, lo insultaba en la calle y lo repudiaba en todos los ámbitos de su vida. Empezaba a sentir el peso de sus acciones, las consecuencias de su actitud irresponsable y cruel. El mundo que antes lo celebraba ahora lo rechazaba. Miguel comenzó a sentir las consecuencias de sus actos de manera palpable. Los números en sus redes sociales, que antes ascendían vertiginosamente, ahora descendían a una velocidad alarmante. Perdió miles de seguidores en cuestión de días. Las marcas que lo patrocinaban, esas que le proveían de ropa deportiva, suplementos alimenticios y acceso a eventos exclusivos, comenzaron a cancelar sus contratos una tras otra. Recibió correos electrónicos y llamadas telefónicas donde le explicaban que su imagen ya no era compatible con los valores de sus empresas. Lo que antes era una fuente de ingresos y prestigio, ahora se había convertido en una mancha en su reputación. Sus padres, al ver el daño que había causado y las consecuencias que estaba enfrentando, lo confrontaron. Le mostraron su decepción y le hicieron ver la gravedad de su comportamiento. Le recordaron los valores que le habían inculcado desde pequeño, el respeto, la empatía, la humildad. Le preguntaron qué había pasado con el joven sensible y considerado que conocían. Le explicaron que la fama y el éxito no justificaban la humillación y el sufrimiento de los demás. Sus palabras, llenas de amor y preocupación, calaron hondo en Miguel. Empezó a cuestionarse sus propias motivaciones, a replantearse sus prioridades. El aislamiento se apoderó de Miguel. Sus amigos, esos que antes lo adulaban y celebraban sus ocurrencias, comenzaron a distanciarse. Ya no lo invitaban a sus fiestas, no respondían sus mensajes y evitaban cruzarse con él en la calle. Se sentía solo, abandonado, como si de repente se hubiera convertido en un paria. La popularidad que tanto valoraba se había esfumado, dejándolo expuesto a la soledad y la vergüenza. Empezó a entender que la verdadera amistad no se basa en la admiración superficial, sino en el respeto mutuo y la empatía. Un día,
mientras caminaba por la calle, cabizbajo y sumido en sus pensamientos, Miguel vio a Javier ayudando a otra persona con discapacidad a subir a un autobús. Javier lo hacía con paciencia y amabilidad, ofreciéndole su apoyo y asegurándose de que estuviera cómodo. La escena impactó profundamente a Miguel. Vio en Javier una generosidad y una compasión que él mismo había negado a los demás. Se dio cuenta de que, mientras él se dedicaba a burlarse y humillar, Javier se dedicaba a ayudar y a construir. La culpa comenzó a pesar sobre Miguel como una losa. Se dio cuenta del daño que había causado, no solo a Javier, sino a todas las personas con discapacidad que habían sido objeto de sus burlas. Reconoció que su actitud había sido cruel, insensible y profundamente equivocada. Empezó a entender que sus palabras y sus acciones tenían consecuencias reales que podían herir y marcar a las personas para siempre. El remordimiento lo invadió, sintiéndose avergonzado de su propio comportamiento. En ese momento, algo cambió dentro de Miguel. Vio la luz, comprendió la magnitud de su error y sintió el deseo de reparar el daño que había causado. Por primera vez, sintió verdadera empatía por Javier y por todas las personas que sufren discriminación. El egoísmo y la arrogancia que lo habían cegado durante tanto tiempo comenzaron a disiparse, dando paso a un sentimiento de humildad y arrepentimiento. Sabía que no sería fácil, que tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos y trabajar duro para recuperar la confianza de los demás. Pero estaba dispuesto a hacerlo, a cambiar su actitud y a convertirse en una mejor persona. El primer paso, lo sabía, sería pedir perdón a Javier. Sin embargo, la vergüenza lo paralizaba, impidiéndole acercarse y enfrentar las consecuencias de su cruel comportamiento. A pesar de ello, la semilla del arrepentimiento ya había germinado en su corazón. Miguel, con el remordimiento carcomiéndole las entrañas, comenzó a buscar información sobre discapacidades. Navegó por Internet, leyendo artículos, viendo videos, tratando de entender las dificultades que enfrentan las personas como Javier en su día a día. Descubrió la falta de accesibilidad en muchos lugares públicos, la discriminación laboral, los prejuicios sociales que limitan sus oportunidades. Se enteró de las historias de superación de atletas paralímpicos, de activistas que luchan por la inclusión, de personas con discapacidades que viven vidas plenas y felices. Cada nueva información lo hacía sentir aún más culpable, pero también más motivado para cambiar. A partir de ese día, Miguel comenzó a frecuentar los mismos lugares que Javier. Lo veía en el gimnasio, esforzándose en las máquinas, sudando la gota gorda. Lo veía en la biblioteca, estudiando con dedicación. Lo veía en la calle, moviéndose con dificultad pero con determinación. Lo observaba desde lejos, sin atreverse a acercarse, sintiendo una mezcla de vergüenza y admiración. Quería hablar con él, pedirle perdón, pero el miedo al rechazo lo paralizaba. Temía que Javier lo odiara, que lo considerara un ser despreciable, que no le diera la oportunidad de redimirse. Javier, por su parte, percibía la presencia de Miguel. Lo veía rondando por los mismos lugares, mirándolo de reojo, como si quisiera acercarse pero no se atreviera. Se sentía incómodo, desconfiado. No entendía qué quería Miguel. ¿Acaso estaba planeando otra burla? ¿O tal vez se estaba arrepintiendo de sus acciones? No sabía qué pensar. Lo único que sabía era que no quería tener nada que ver con él. Prefería evitarlo, ignorarlo, seguir adelante con su vida. La cicatriz que Miguel había dejado en su corazón aún estaba fresca y no quería correr el riesgo de que la abriera de nuevo. Un día, Miguel decidió sincerarse con un amigo cercano. Le contó sobre su arrepentimiento, sobre su deseo de reparar el daño que había causado, sobre su miedo a ser rechazado por Javier. Le explicó cómo su actitud había cambiado, cómo había empezado a valorar la empatía y el respeto, cómo quería convertirse en una mejor persona. Su amigo lo escuchó con atención, sin juzgarlo, ofreciéndole su apoyo. Le dijo que entendía su arrepentimiento, pero que también comprendía el dolor de Javier. Le sugirió que pidiera disculpas públicas,
que reconociera su error frente a todos, que demostrara con acciones concretas que estaba dispuesto a cambiar. El amigo de Miguel le propuso una idea que lo hizo reflexionar. Le sugirió que, además de pedir disculpas a Javier, tomara medidas concretas para ayudar a la comunidad de personas con discapacidades. Le recomendó que se ofreciera como voluntario en alguna organización, que donara dinero a causas benéficas, que utilizara su plataforma en redes sociales para promover la inclusión y la accesibilidad. Le dijo que esas acciones demostrarían su arrepentimiento y su compromiso con el cambio. Miguel dudaba en hacerlo. Tenía miedo al rechazo, a las críticas, a la humillación pública. Sabía que mucha gente no creería en su arrepentimiento, que lo acusarían de oportunismo, que le recordarían constantemente sus errores del pasado. Temía que su intento de redención fracasara, que terminara siendo aún más odiado y despreciado que antes. Sin embargo, también sabía que era lo correcto. Que no podía seguir viviendo con la culpa y el remordimiento. Que tenía que hacer algo para enmendar sus errores, para demostrar que realmente había cambiado. La idea de ayudar a otros, de contribuir a construir un mundo más inclusivo, lo motivaba a superar sus miedos y a tomar acción. Finalmente, Miguel se armó de valor. Preparó un video con cuidado, eligiendo cada palabra con precisión. Lo publicó en sus redes sociales. En el video, con la voz temblorosa, pidió disculpas públicas a Javier. Reconoció su error, admitió que había sido cruel e insensible, y se comprometió a cambiar su actitud. Explicó que había estado investigando sobre discapacidades y que había comprendido la magnitud de su error. Prometió usar su plataforma para promover la inclusión y la accesibilidad, para luchar contra la discriminación y los prejuicios. Terminó el video con una sincera disculpa a Javier, esperando que algún día pudiera perdonarlo. La reacción inicial al video fue mixta. Algunos lo criticaron duramente, acusándolo de hipócrita y oportunista. Le recordaron sus errores del pasado, le dijeron que no creían en su arrepentimiento y que solo lo hacía para limpiar su imagen. Otros, en cambio, lo felicitaron por su valentía y su honestidad. Le agradecieron por reconocer su error y por comprometerse a cambiar. Le dieron el beneficio de la duda, esperando que sus acciones demostraran la sinceridad de sus palabras. Los comentarios se dividieron entre el escepticismo y la esperanza. Javier, al ver el video de disculpa, se sintió sorprendido. No esperaba que Miguel se disculpara públicamente. Había pensado que era un tipo arrogante e insensible, incapaz de reconocer sus errores. Se sintió cauteloso, desconfiado. No sabía si creer en su arrepentimiento. ¿Acaso era una estrategia para recuperar su popularidad? ¿O realmente se había dado cuenta del daño que había causado? Necesitaba tiempo para procesar sus emociones, para analizar la situación con calma. No quería tomar una decisión apresurada. Mientras tanto, Miguel comenzó a tomar medidas concretas para demostrar su arrepentimiento. Se ofreció como voluntario en una organización que ayuda a personas con discapacidades. Trabajaba arduamente, asistiendo a los usuarios, organizando actividades, recaudando fondos. Se involucró activamente en la comunidad, conociendo a otras personas con discapacidades, escuchando sus historias, aprendiendo sobre sus desafíos. Se dio cuenta de que la discapacidad no era una limitación, sino una diferencia. Que cada persona tenía sus propias fortalezas y debilidades, sus propios sueños y aspiraciones. Conoció a personas inspiradoras que habían superado grandes obstáculos y que vivían vidas plenas y felices. Aprendió sobre la importancia de la accesibilidad, de la inclusión, de la empatía. Se dio cuenta de que el mundo necesitaba cambiar, que era necesario construir una sociedad más justa y equitativa para todos. Su experiencia como voluntario lo transformó profundamente. Se convirtió en una persona más sensible, más comprensiva, más comprometida con el bienestar de los demás. Poco a poco, Miguel empezó a desarrollar una empatía genuina.
Ya no veía a las personas con discapacidad como diferentes, sino como seres humanos con los mismos derechos y las mismas oportunidades. Se dio cuenta de que sus prejuicios y estereotipos habían sido injustos y dañinos. Se arrepentía de haber juzgado a los demás por su apariencia o su condición física. Ahora, valoraba la diversidad, la inclusión, la igualdad. Se había convertido en un defensor de los derechos de las personas con discapacidad. A través de su trabajo como voluntario, Miguel descubrió su verdadera vocación. Se dio cuenta de que quería dedicar su vida a ayudar a los demás a construir un mundo mejor. Dejó atrás su antigua vida de lujos y frivolidades y se enfocó en su nuevo propósito. Utilizó su plataforma en redes sociales para promover la inclusión y la accesibilidad, para concientizar sobre la discriminación y los prejuicios. Se convirtió en un ejemplo para muchos, demostrando que el arrepentimiento y el perdón pueden transformar vidas y comunidades. Su camino hacia la redención apenas comenzaba, pero cada paso que daba lo acercaba más a su objetivo, convertirse en una persona digna de admiración y respeto. Miguel, con renovado fervor, comenzó a compartir su experiencia como voluntario en sus redes sociales. Ya no mostraba su cuerpo perfecto ni sus lujos, sino las actividades que realizaba en la organización, las historias de las personas que conocía y los desafíos que enfrentaban. Mostraba rampas inexistentes, la falta de subtítulos en eventos públicos, la discriminación sutil pero constante en el día a día. Documentaba cada pequeño avance, cada logro, cada sonrisa. Hablaba de la importancia de la inclusión, de la necesidad de crear una sociedad más accesible y justa para todos. Sus publicaciones se volvieron más reflexivas, más comprometidas, más auténticas. Ya no buscaba la admiración, sino la concientización. Poco a poco, algunas personas empezaron a cambiar su opinión sobre Miguel. Vieron en él un arrepentimiento genuino, un deseo sincero de enmendar sus errores. Reconocieron su valentía al exponerse públicamente, al admitir su equivocación y al comprometerse a cambiar su actitud. Empezaron a seguirlo de nuevo, a comentar sus publicaciones, a compartir sus ideas. Algunos incluso se ofrecieron como voluntarios en la misma organización, inspirados por su ejemplo. La narrativa a su alrededor empezaba a cambiar, aunque la desconfianza persistía en muchos corazones. Javier observaba el cambio en Miguel con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Veía sus publicaciones en redes sociales, sus videos como voluntario, sus reflexiones sobre la inclusión. Le sorprendía la transformación que había experimentado. No podía negar que parecía sincero, que realmente se había arrepentido de sus acciones. Pero aún le costaba confiar. Tenía miedo de que fuera una fachada, una estrategia para recuperar su imagen pública. Necesitaba pruebas, necesitaba ver si ese cambio era real y duradero. Un día, Miguel y Javier coincidieron en el gimnasio. Miguel lo vio desde lejos y dudó por un instante. Recordó la humillación que le había infligido y temió su rechazo. Pero sabía que no podía seguir evitando la confrontación. Necesitaba hablar con él, pedirle perdón en persona, demostrarle que realmente había cambiado. Respiró hondo y se acercó a Javier con paso firme, pero con el corazón lleno de humildad. Javier, ¿podemos hablar?, le dijo Miguel, con la voz temblorosa. Javier lo miró fijamente a los ojos, sin decir una palabra. Su rostro era una mezcla de sorpresa y desconfianza. Miguel continuó: sé que lo que te hice fue terrible y no hay excusa para mi comportamiento. He estado pensando mucho en lo que pasó y me arrepiento profundamente. He aprendido mucho sobre la discapacidad y sobre la importancia de la inclusión. Quiero agradecerte por darme la oportunidad de aprender y crecer. Javier seguía sin responder, pero su mirada se había suavizado ligeramente. Miguel sintió un rayo de esperanza. Sé que quizás no me perdones nunca, pero quiero que sepas que estoy comprometido a cambiar. Quiero usar mi plataforma para promover la inclusión y la accesibilidad, para luchar contra la discriminación y los prejuicios. Quiero ser parte de la solución, no del problema.
Se quedó en silencio, esperando la reacción de Javier. Finalmente, Javier habló. Es difícil para mí creer en ti, Miguel, le dijo, con voz suave pero firme. Me has hecho mucho daño y todavía me duele lo que pasó. Pero veo que estás haciendo un esfuerzo por cambiar y eso lo valoro. No sé si podré perdonarte por completo, pero estoy dispuesto a darte una oportunidad. Miguel sintió un alivio inmenso. Gracias, Javier, le dijo, con los ojos llenos de gratitud. No te defraudaré. Javier asintió con la cabeza. Veremos, respondió. El tiempo dirá si tu arrepentimiento es real. La conversación había sido breve, pero significativa. Un pequeño paso hacia la reconciliación, un atisbo de esperanza en medio de la desconfianza. Aún quedaba mucho camino por recorrer, pero el primer paso ya estaba dado. Tras esa conversación inicial, Miguel y Javier comenzaron a pasar tiempo juntos. Al principio, las interacciones eran tensas y formales, pero poco a poco, la barrera entre ellos se fue disipando. Miguel le contaba a Javier sobre su antigua vida, sobre sus inseguridades y su necesidad de sentirse superior. Le confesaba que su actitud arrogante era una máscara para ocultar su propio miedo a la vulnerabilidad. Javier, por su parte, le hablaba de los desafíos que enfrentaba cada día, de la discriminación que sufría en el trabajo y en la calle, de sus sueños y aspiraciones. Compartían sus experiencias, sus miedos, sus esperanzas. Miguel, ahora consciente de sus privilegios, se esforzaba por ayudar a Javier en todo lo que podía. Lo acompañaba a entrevistas de trabajo, lo apoyaba en sus estudios, lo animaba a perseguir sus sueños. Le ofrecía su ayuda para superar algunos obstáculos que enfrentaba debido a su discapacidad. Le conseguía contactos, le brindaba información, le daba consejos. Quería demostrarle que estaba comprometido con su bienestar, que era su amigo. Javier, a su vez, le abría los ojos a Miguel sobre la realidad que vivía la comunidad de personas con discapacidades. Le mostraba la falta de accesibilidad en muchos lugares, la discriminación sutil pero constante en el día a día, la necesidad de crear una sociedad más inclusiva y justa para todos. Le enseñaba a valorar la diversidad, a respetar las diferencias, a luchar contra los prejuicios y estereotipos. Le hacía reflexionar sobre sus propios privilegios y sobre cómo podía utilizarlos para ayudar a los demás. Poco a poco, se formó una amistad inesperada entre Miguel y Javier. Superaron sus diferencias, dejaron atrás sus prejuicios y se apoyaron mutuamente en sus desafíos. Se convirtieron en confidentes, en compañeros, en hermanos. Descubrieron que tenían mucho en común, a pesar de sus diferentes experiencias de vida. Ambos eran jóvenes, ambos tenían sueños, ambos querían hacer del mundo un lugar mejor. Aprendieron a valorarse mutuamente, a respetarse, a quererse. Miguel comenzó a utilizar su plataforma en redes sociales para promover la inclusión y la accesibilidad. Compartía información sobre discapacidades, entrevistaba a personas con discapacidades, organizaba eventos inclusivos, denunciaba la discriminación. Se convirtió en un defensor de los derechos de las personas con discapacidades, utilizando su influencia para generar un cambio positivo en la sociedad. Su transformación era evidente, su compromiso era innegable. Javier, por su parte, se sentía empoderado y confiado. La amistad de Miguel le había dado la fuerza para superar sus miedos y perseguir sus sueños. Se sentía valorado, respetado, aceptado tal como era. Su perspectiva sobre la vida había cambiado para mejor. Ahora veía el futuro con optimismo, sabiendo que tenía un amigo que lo apoyaba en todo lo que hacía. Se había convertido en un ejemplo de superación personal, inspirando a otros a luchar por sus sueños, a pesar de las dificultades. La amistad entre Miguel y Javier era un testimonio del poder del arrepentimiento, el perdón y la empatía. Habían demostrado que dos personas diferentes, con historias diferentes, podían superar sus prejuicios y construir una relación basada en el respeto y la comprensión.
Su historia inspiraba a otros a cambiar sus actitudes, a abrir sus corazones, a construir un mundo más inclusivo y justo para todos. Su amistad era una luz de esperanza en medio de la oscuridad, un ejemplo de que el amor y la comprensión pueden vencer cualquier obstáculo. La vida de ambos había tomado un nuevo rumbo, un camino lleno de desafíos, pero también de oportunidades para crecer y ayudar a los demás. 667 palabras. A pesar de sus esfuerzos por borrarlo, el video original de Miguel resurgió en Internet. Un usuario anónimo lo había rescatado de las profundidades de la red y lo había vuelto a subir a una plataforma diferente, donde se viralizó nuevamente. El pasado de Miguel, ese que tanto se había esforzado por dejar atrás, volvía a atormentarlo. Las críticas arreciaron con renovada fuerza. Muchas personas no creían en su cambio, lo acusaban de oportunismo y lo tachaban de hipócrita. Le recordaban su antiguo comportamiento, le reprochaban su falta de sensibilidad y le exigían que se retirara de la vida pública. Las redes sociales se inundaron de comentarios negativos, de insultos y de amenazas. Miguel se sintió devastado. Pensó que todo su esfuerzo había sido en vano, que nunca podría escapar de su pasado. En medio de la tormenta, Javier salió en su defensa. Publicó un video en sus propias redes sociales, hablando de su amistad con Miguel y de la genuinidad de su arrepentimiento. Contó cómo Miguel lo había ayudado a superar sus obstáculos, cómo lo había apoyado en sus sueños, cómo se había convertido en un verdadero amigo. Explicó que Miguel había cometido un error, pero que había aprendido de él y que se había transformado en una persona mejor. Pidió a la gente que le diera una oportunidad, que lo juzgaran por sus acciones presentes, no por sus errores pasados. Miguel se equivocó, sí, pero quien no se ha equivocado alguna vez, dijo Javier en su video. Lo importante es reconocer nuestros errores, aprender de ellos y tratar de enmendarlos. Y eso es lo que Miguel está haciendo. Él no es perfecto, nadie lo es. Pero es una buena persona, un amigo leal y un defensor de la inclusión. Merece una segunda oportunidad. El apoyo de Javier tuvo un impacto significativo. Muchas personas que antes lo criticaban empezaron a cambiar de opinión. Vieron en su defensa una prueba de la sinceridad de Miguel. Reconocieron que si Javier, la persona más afectada por sus acciones, lo había perdonado, ellos también debían darle una oportunidad. La narrativa comenzó a cambiar, aunque aún quedaban algunos escépticos. Miguel, agradecido por el apoyo de Javier, decidió redoblar sus esfuerzos para promover la inclusión. Junto con Javier, ideó un proyecto innovador, un evento deportivo inclusivo. Se trataba de una jornada en la que personas con y sin discapacidades pudieran participar en diferentes actividades deportivas, fomentando la convivencia, el respeto y la igualdad. Organizaron partidos de baloncesto en silla de ruedas, carreras con guías para personas ciegas, torneos de voleibol adaptado y clases de yoga inclusivo. El evento fue un éxito rotundo. Cientos de personas se reunieron para participar en las actividades, compartir experiencias y celebrar la diversidad. Se crearon lazos de amistad, se rompieron barreras y se generó un ambiente de alegría y camaradería. Miguel y Javier trabajaron incansablemente para que todo saliera perfecto, supervisando cada detalle, animando a los participantes y compartiendo su mensaje de inclusión. El evento deportivo inclusivo no solo fue un éxito en términos de participación, sino que también tuvo un impacto mediático importante. Los medios de comunicación locales y nacionales cubrieron el evento, destacando la iniciativa de Miguel y Javier y resaltando la importancia de la inclusión en el deporte. El evento se convirtió en un símbolo de esperanza y de transformación, demostrando que es posible construir un mundo más justo y equitativo para todos. Miguel y Javier se sintieron orgullosos de su logro. Habían logrado convertir su dolor y su arrepentimiento en una fuerza positiva para la sociedad. Habían demostrado que la inclusión no es solo una cuestión de derechos, sino también una oportunidad para enriquecer nuestras vidas y construir un mundo mejor. Su amistad se había fortalecido aún más, convirtiéndose en un ejemplo inspirador para todos.
El video de Miguel resurgió, pero esta vez, la historia que acompañaba esas imágenes era diferente. Era una historia de arrepentimiento, de perdón, de amistad y de inclusión. Una historia que demostraba que todos somos capaces de cambiar y de construir un mundo mejor. El éxito del evento deportivo inclusivo catapultó a Miguel y Javier a una nueva dimensión. Fueron invitados a programas de televisión y radio, tanto a nivel nacional como internacional, para compartir su historia y su mensaje de inclusión. Al principio, se sentían nerviosos e inseguros frente a las cámaras y los micrófonos, pero pronto se dieron cuenta de que su experiencia era valiosa y que podían inspirar a muchas personas. En cada entrevista, contaban su historia con honestidad y transparencia. Miguel hablaba de su arrepentimiento, de su cambio de actitud y de su compromiso con la inclusión. Javier compartía sus desafíos, sus sueños y su mensaje de esperanza. Ambos transmitían un mensaje poderoso, que todos somos capaces de cambiar, de superar nuestros prejuicios y de construir un mundo mejor. Su historia resonó con el público. Recibieron miles de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de agradecimiento. Personas de todas las edades y de todas las condiciones sociales se sintieron inspiradas por su ejemplo. Muchos les contaron sus propias historias de discriminación y de superación, compartiendo sus miedos y sus esperanzas. Miguel y Javier se convirtieron en referentes para muchas personas, en un símbolo de que es posible construir un mundo más inclusivo y justo. Su fama y su influencia crecieron exponencialmente. Fueron invitados a dar charlas y conferencias en escuelas, universidades, empresas y organizaciones sociales. Compartieron su mensaje de inclusión en foros internacionales, frente a líderes políticos, empresarios y activistas. Se convirtieron en embajadores de la inclusión, llevando su mensaje a todos los rincones del mundo. Un día, Miguel recibió una noticia inesperada: había sido nominado para un prestigioso premio por su labor en favor de la inclusión. El premio reconocía su cambio de actitud, su compromiso con la comunidad de personas con discapacidades y su impacto en la sociedad. Miguel se sintió honrado y emocionado. No podía creer que su trabajo fuera reconocido de esa manera. Llegó el día de la ceremonia de premiación. Miguel asistió acompañado de Javier, de sus padres y de algunos amigos cercanos. Se sentía nervioso y emocionado al mismo tiempo. Sabía que era un momento importante, no solo para él, sino también para la comunidad de personas con discapacidades. Cuando anunciaron su nombre como ganador, Miguel sintió un nudo en la garganta. Subió al escenario con paso firme, pero con el corazón lleno de humildad. Recibió el premio con gratitud y pronunció un discurso emotivo. Agradeció a su familia, a sus amigos y a todas las personas que lo habían apoyado en su camino. Pero sobre todo, dedicó el premio a Javier. Este premio no es mío, es de Javier, dijo Miguel, con la voz entrecortada por la emoción. Él fue quien me enseñó la verdadera importancia de la empatía, quien me mostró la realidad que viven las personas con discapacidades, quien me inspiró a cambiar mi actitud y a luchar por la inclusión. Sin él, nada de esto sería posible. Las palabras de Miguel conmovieron a todos los presentes. Javier, con lágrimas en los ojos, se levantó de su asiento y abrazó a Miguel con fuerza. La amistad entre ambos se había fortalecido aún más, convirtiéndose en un lazo indestructible. Se habían convertido en hermanos del alma, unidos por un propósito común: construir un mundo más inclusivo y justo para todos. El pasado de Miguel seguía siendo un recordatorio constante de sus errores, pero ahora lo usaba como una motivación para seguir trabajando por la inclusión. Sabía que siempre habría personas que lo criticarían y desconfiarían de él, pero también sabía que tenía el apoyo de Javier y de muchas otras personas que creían en su cambio. Miguel y Javier continuaron su labor como defensores de la inclusión, inspirando a otros a superar sus prejuicios y a construir un mundo mejor. Su historia se convirtió en un ejemplo de que el arrepentimiento, el perdón y la amistad pueden transformar vidas y comunidades. El mundo, poco a poco, se volvía un lugar más inclusivo gracias a su esfuerzo y dedicación.
El impacto de la historia de Miguel y Javier trascendió los medios de comunicación y las redes sociales. Se extendió a la comunidad local, generando un cambio palpable en la conciencia y la sensibilidad hacia las personas con discapacidades. Las actitudes comenzaron a transformarse, los prejuicios se desvanecieron y se abrió un espacio para la empatía y la comprensión. En la Ciudad de México, donde vivían Miguel y Javier, se observó un aumento en el número de personas que se ofrecían como voluntarios en organizaciones que apoyaban a personas con discapacidades. Más jóvenes se unían a programas de inclusión social, aprendiendo sobre los desafíos que enfrentaban las personas con discapacidades y buscando formas de contribuir a su bienestar. Las escuelas implementaron programas de sensibilización, enseñando a los niños sobre la importancia del respeto, la igualdad y la diversidad. El gobierno local también tomó medidas para mejorar la accesibilidad en la ciudad. Se construyeron rampas en edificios públicos y privados. Se adaptaron los transportes públicos para facilitar el acceso a personas en silla de ruedas y se crearon programas de inclusión laboral para personas con discapacidades. Las empresas comenzaron a contratar a personas con discapacidades, reconociendo su talento y su capacidad para contribuir al mundo laboral. El impacto de la historia de Miguel y Javier se extendió más allá de la Ciudad de México. Otras personas se inspiraron en su ejemplo y comenzaron a trabajar por la inclusión en sus propias comunidades. Se crearon organizaciones sin fines de lucro, se organizaron eventos inclusivos y se promovió la accesibilidad en diferentes ciudades del país. La semilla que Miguel y Javier habían plantado germinó y floreció, generando un movimiento social que buscaba promover la igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su condición física. Miguel y Javier se convirtieron en líderes de este movimiento. Viajaron por todo el país, dando charlas y conferencias, compartiendo su historia y su mensaje de esperanza. Organizaron marchas, foros y campañas de concienciación, movilizando a miles de personas para luchar por la inclusión y la igualdad. Su voz se escuchó en todo el país, inspirando a otros a unirse a su causa. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo el arrepentimiento y el perdón pueden transformar vidas y comunidades. Demostraron que todos somos capaces de cambiar, de superar nuestros prejuicios y de construir un mundo mejor. Su amistad se convirtió en un símbolo de esperanza, demostrando que la inclusión es posible cuando hay voluntad y compromiso. El movimiento social que lideraron Miguel y Javier no solo logró cambios concretos en la vida de las personas con discapacidades, sino que también generó un cambio cultural profundo en la sociedad mexicana. Se promovió una cultura de respeto, de empatía y de inclusión, en la que todas las personas se sentían valoradas y aceptadas. Se rompieron estereotipos y prejuicios, se fomentó la diversidad y se construyó una sociedad más justa y equitativa para todos. Miguel y Javier se convirtieron en símbolos de esperanza y de transformación. Su historia inspiró a muchos a creer en el poder del cambio y a trabajar por un mundo mejor. Su legado perduraría en el tiempo, inspirando a las futuras generaciones a construir una sociedad más inclusiva y justa para todos. La semilla que habían plantado seguiría floreciendo, generando un impacto positivo en la vida de muchas personas. El mundo había cambiado gracias a su valentía, su empatía y su compromiso con la inclusión. Su historia era un ejemplo de que todos podemos hacer la diferencia, de que todos podemos contribuir a construir un mundo mejor. A pesar de la creciente ola de inclusión y respeto que Miguel y Javier habían ayudado a crear, su propia amistad no estaba exenta de desafíos. Un momento de crisis inesperado se avecinaba, poniendo a prueba la fortaleza de su vínculo y revelando las profundidades de sus propias limitaciones. Todo comenzó con un malentendido. Durante la planificación de un evento benéfico, Miguel tuvo una idea que, en su opinión, era innovadora y atractiva para recaudar fondos. Propuso una actividad que involucraba a personas con y sin discapacidades trabajando juntas en un proyecto artístico. Sin embargo, su presentación del concepto, aunque bien intencionada, carecía de sensibilidad.
Javier interpretó la propuesta como una forma de explotación, una manera de utilizar a las personas con discapacidades como un mero atractivo para generar lástima y obtener donaciones. La tensión se hizo evidente. Javier, usualmente calmado y comprensivo, expresó su desacuerdo con vehemencia. Acusó a Miguel de no haber aprendido realmente nada, de seguir viendo a las personas con discapacidades como objetos de caridad en lugar de individuos con talento y potencial. Miguel, por su parte, se sintió herido e incomprendido. Consideraba que su idea era genuina y que Javier estaba exagerando la situación. Se defendió, argumentando que su intención era unir a las personas y celebrar la creatividad, no explotar a nadie. La discusión se intensificó, sacando a relucir viejas inseguridades y prejuicios. Miguel, frustrado, dejó escapar un comentario insensible sobre la excesiva sensibilidad de Javier. Javier, dolido y enojado, le respondió con una acusación de ignorancia privilegiada. Las palabras, como dagas, hirieron profundamente a ambos. La crisis puso de manifiesto que, a pesar de su amistad y su lucha conjunta por la inclusión, Miguel y Javier aún tenían mucho que aprender. Se enfrentaron a sus propios prejuicios y limitaciones, dándose cuenta de que la inclusión no es un destino, sino un viaje continuo. Descubrieron que, incluso entre amigos, es fácil caer en patrones de pensamiento discriminatorios y en malentendidos basados en la falta de empatía. Durante días, la comunicación entre ellos se enfrió. Evitaban hablarse, sintiendo una mezcla de resentimiento y arrepentimiento. La distancia que se había creado entre ellos era dolorosa, amenazando con destruir la amistad que tanto les había costado construir. Ambos se sentían perdidos, sin saber cómo superar la crisis. Finalmente, decidieron hablar. Se reunieron en un lugar neutral, un parque tranquilo donde solían pasear juntos. Reconocieron sus errores, admitieron sus prejuicios y se pidieron disculpas sinceras. Miguel reconoció que su comentario había sido insensible y que debía ser más consciente de las sutilezas de la inclusión. Javier admitió que había reaccionado de forma exagerada y que debía ser más paciente con el proceso de aprendizaje de Miguel. A través de la comunicación y el respeto mutuo, lograron superar la crisis. Aprendieron la importancia de la humildad y la paciencia, de la necesidad de seguir trabajando en su propio crecimiento personal. Se dieron cuenta de que la inclusión es un proceso continuo y que requiere el compromiso de todos. La crisis fortaleció aún más su amistad. Aprendieron a ser más tolerantes, más comprensivos y más empáticos. Se dieron cuenta de que las diferencias de opinión no tienen por qué ser un obstáculo, sino una oportunidad para aprender y crecer juntos. Reafirmaron su compromiso de seguir luchando por un mundo más justo y equitativo, conscientes de que el camino hacia la inclusión es largo y sinuoso, pero que vale la pena recorrerlo juntos. Su amistad, a pesar de las dificultades, se había convertido en un faro de esperanza, iluminando el camino hacia un futuro más inclusivo y justo. 667 palabras. Después de superar la crisis en su amistad, Javier se enfrentó a un nuevo desafío personal. La pequeña tienda de abarrotes que su familia había mantenido durante años, su principal fuente de ingresos, estaba al borde de la quiebra. La competencia de las grandes cadenas de supermercados y la difícil situación económica del país habían golpeado duramente el negocio. Los padres de Javier estaban desesperados, temiendo perder todo lo que habían construido con tanto esfuerzo. Además de las dificultades económicas, la salud de Javier también comenzó a deteriorarse. Los dolores en sus articulaciones se intensificaron, dificultando aún más su movilidad. Necesitaba fisioterapia y medicamentos costosos, pero el dinero era escaso. La desesperación se apoderó de Javier. Sintiéndose impotente para ayudar a su familia y para cuidar de su propia salud. Como si fuera poco, Javier también enfrentó discriminación laboral. A pesar de sus excelentes calificaciones y su gran capacidad, le resultaba difícil encontrar un trabajo estable. Muchas empresas lo rechazaban debido a su discapacidad,
argumentando que no podían adaptar sus instalaciones o que no estaban seguros de cómo integrarlo en el equipo. La frustración de Javier crecía con cada entrevista fallida, sintiendo que sus sueños se desvanecían. Miguel, al enterarse de la situación de Javier, no dudó en ofrecerle su apoyo incondicional. Sabía que su amigo estaba pasando por un momento difícil y quería ayudarlo en todo lo que pudiera. Le brindó ayuda emocional, escuchando sus preocupaciones, animándolo a no perder la esperanza y recordándole su valía. Le ofreció ayuda financiera, donando parte de sus ahorros para ayudar a la familia de Javier a mantener su tienda a flote. Miguel también se puso manos a la obra para ayudar a Javier a encontrar un trabajo. Utilizó sus contactos y su influencia para hablar con empresarios y directivos de empresas, destacando las cualidades y el talento de Javier. Insistió en que su discapacidad no era una limitación, sino una diferencia, y que Javier era capaz de realizar cualquier tarea que se propusiera. Finalmente, gracias a la insistencia de Miguel, Javier consiguió un puesto de trabajo en una empresa de ingeniería, donde podía aplicar sus conocimientos y desarrollar su carrera profesional. Miguel demostró que la verdadera amistad se prueba en los momentos difíciles. No solo le brindó ayuda material a Javier, sino que también le ofreció su apoyo incondicional, su cariño y su comprensión. Le demostró que no estaba solo, que podía contar con él para superar cualquier obstáculo. Gracias a la ayuda de Miguel y a su propia determinación, Javier logró superar su desafío. Su familia pudo mantener su tienda de abarrotes, su salud mejoró gracias a la fisioterapia y los medicamentos, y consiguió un trabajo estable que le permitió desarrollar su carrera profesional. Javier se sintió aún más agradecido por la amistad de Miguel, por la oportunidad de haber transformado su vida y por el apoyo incondicional que le había brindado. La historia de Javier se convirtió en un ejemplo de resiliencia y superación personal. Demostró que, con esfuerzo, determinación y el apoyo de los amigos, es posible superar cualquier obstáculo. Su historia inspiró a muchas personas a no rendirse ante la adversidad, a luchar por sus sueños y a valorar la amistad. El desafío que Javier había enfrentado fortaleció su carácter, le enseñó a valorar lo que realmente importa en la vida y le permitió apreciar aún más la amistad de Miguel. La relación entre Miguel y Javier se profundizó aún más después de este episodio. Se habían convertido en una verdadera familia, unidos por el cariño, el respeto y la admiración mutua. Su amistad era un faro de esperanza, demostrando que el amor y la comprensión pueden superar cualquier obstáculo y transformar vidas. El futuro se presentaba lleno de desafíos, pero también de oportunidades para seguir creciendo juntos y para seguir construyendo un mundo más inclusivo y justo para todos. 667 palabras. Miguel y Javier, sentados en una banca del parque que tantas veces había sido testigo de sus conversaciones y confidencias, reflexionaban sobre su trayectoria. Recordaban el momento en que se conocieron, aquel encuentro fortuito en el gimnasio que había marcado el inicio de una transformación para ambos. Rememoraban la arrogancia de Miguel, la humillación de Javier, el video que lo cambió todo, las disculpas, el trabajo como voluntario, la amistad que floreció en medio de la adversidad. Se daban cuenta de que habían aprendido mucho el uno del otro. Miguel había aprendido a ser más humilde, más empático, más consciente de sus privilegios. Había descubierto la importancia de la inclusión, de la accesibilidad, de la igualdad de oportunidades. Javier había aprendido a perdonar, a confiar, a ver el lado bueno de las personas. Había descubierto su propia fuerza, su propia capacidad para superar obstáculos, su propio poder para inspirar a otros. Se habían convertido en mejores personas gracias a su amistad. Agradecían la oportunidad de haber impactado positivamente en la vida de otras personas. Su historia había resonado en muchos corazones, inspirando a otros a cambiar sus actitudes, a superar sus prejuicios, a luchar por un mundo más inclusivo. Habían contribuido a construir una sociedad más justa y equitativa, en la que todas las personas se sintieran valoradas y respetadas. Su legado perduraría en el tiempo, inspirando a las futuras generaciones a seguir su ejemplo.
Reafirmaban su compromiso de seguir trabajando por la inclusión hasta el final de sus días. Sabían que aún quedaba mucho por hacer, que la lucha por la igualdad de oportunidades era un camino largo y sinuoso. Pero estaban dispuestos a seguir adelante, a seguir levantando la voz, a seguir inspirando a otros a unirse a su causa. No se rendirían, no se cansarían, no se detendrían hasta que la inclusión fuera una realidad para todos. Se sentían orgullosos de su historia. Habían demostrado que el arrepentimiento, el perdón y la amistad pueden transformar vidas y comunidades. Habían superado sus diferencias, habían dejado atrás sus prejuicios y habían construido una relación basada en el respeto y la comprensión. Su amistad era un testimonio del poder del amor y la empatía, un ejemplo de que todos somos capaces de cambiar y de construir un mundo mejor. Su legado perduraría en el tiempo, inspirando a las futuras generaciones a construir un mundo más justo y equitativo. Su historia sería contada una y otra vez, recordando a todos la importancia de la inclusión, de la empatía, del perdón y de la amistad. Miguel y Javier, dos jóvenes que habían superado sus diferencias y habían transformado sus vidas, se habían convertido en símbolos de esperanza y de inspiración para el mundo entero. Sentados en aquella banca del parque, tomados de la mano, Miguel y Javier miraban al horizonte, vislumbrando un futuro lleno de posibilidades. Sabían que el camino no sería fácil, que enfrentarían desafíos y obstáculos en el camino. Pero estaban juntos, unidos por un lazo indestructible, listos para seguir luchando por un mundo mejor. Su amistad, su historia, su legado, perdurarían para siempre, inspirando a otros a creer en el poder del cambio y a construir un mundo más inclusivo y justo para todos. La verdadera visión, como habían aprendido, no está en los ojos, sino en el corazón. 667 palabras. Miguel y Javier continuaron su labor como defensores de la inclusión con una energía renovada. Su historia había tocado corazones y abierto mentes, pero sabían que la lucha estaba lejos de terminar. Se enfocaron en expandir su alcance, utilizando las redes sociales y los medios de comunicación para difundir su mensaje a audiencias más amplias. Organizaron talleres y seminarios sobre inclusión en escuelas y empresas, capacitando a personas para crear entornos más accesibles y respetuosos. Su amistad se consolidó aún más con el tiempo. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles, celebraban los éxitos juntos y se mantenían unidos en su compromiso con la inclusión. Su relación se convirtió en un ejemplo para la sociedad, demostrando que las diferencias no son barreras, sino oportunidades para aprender y crecer. Inspiraron a otros a formar alianzas, a construir puentes y a trabajar juntos por un mundo mejor. Un día, mientras participaban en un evento de sensibilización sobre la discapacidad visual, Miguel tuvo una epifanía. Se dio cuenta de que la verdadera inclusión va más allá de la accesibilidad física y la igualdad de oportunidades. Implica también un cambio de mentalidad, una transformación del corazón. Comprendió que la clave para construir un mundo inclusivo es cultivar la empatía, el respeto y la aceptación incondicional. Compartió su revelación con Javier, quien asintió con entusiasmo. Juntos, decidieron enfocar su labor en promover estos valores esenciales. Crearon campañas de concienciación que resaltaban la importancia de la compasión, la tolerancia y la conexión humana. Organizaron actividades que fomentaban la interacción entre personas con y sin discapacidades, creando espacios para compartir experiencias, romper estereotipos y construir relaciones significativas. Su enfoque en la empatía y la aceptación tuvo un impacto profundo en la sociedad. Las personas comenzaron a ver más allá de las diferencias físicas y a valorar la humanidad compartida. Se crearon comunidades más unidas, en las que todos se sentían bienvenidos y respetados. La inclusión se convirtió en un valor fundamental, guiando las decisiones y las acciones de individuos, empresas y gobiernos. El narrador, al reflexionar sobre la historia de Miguel y Javier, destaca la importancia de la empatía, el perdón y la aceptación. Subraya que todos somos capaces de cambiar, de superar nuestros prejuicios y de construir un mundo mejor.
Recuerda que la verdadera visión no está en los ojos, sino en el corazón. Es una lección sobre la importancia de la humildad, la conexión humana y el poder transformador del amor. La historia de Miguel y Javier nos enseña que la verdadera visión no está en los ojos, sino en el corazón. Es una lección sobre la importancia de la humildad, la conexión humana y el poder transformador del amor. Todos somos capaces de cambiar, de superar nuestros prejuicios y de construir un mundo mejor. El narrador invita a los espectadores a reflexionar sobre sus propios prejuicios y a tomar medidas para construir un mundo más inclusivo. Les anima a ser más compasivos, más tolerantes y más respetuosos. Les pide que se pongan en el lugar del otro, que escuchen sus historias y que valoren sus diferencias. Les insta a convertirse en agentes de cambio, promoviendo la inclusión en sus propias comunidades. Finalmente, el narrador anima a los espectadores a suscribirse al canal para seguir recibiendo contenido inspirador. Les invita a compartir el video con sus amigos y familiares, difundiendo el mensaje de inclusión a todos los rincones del mundo. Sugiere un tema para el próximo video relacionado con la superación personal, el poder de la resiliencia o la importancia de seguir los sueños. La cámara se aleja lentamente, mostrando a Miguel y Javier caminando juntos por un sendero soleado, sonriendo y conversando animadamente. Su amistad, su historia y su legado perdurarán para siempre, inspirando a otros a construir un mundo más inclusivo y justo para todos. La verdadera visión, como habían aprendido, no está en los ojos, sino en el corazón. La historia termina, pero el mensaje de inclusión continúa resonando en el corazón de cada espectador. 668 palabras.